tema bastante diverso en cuanto al contenido del programa, porque vamos a hablar del Programa Mundial de Alimentos, ¿verdad? La llegada a Venezuela al Programa Mundial de Alimentos, pero también vamos a hablar de nutrición. Creo que son dos cosas que se complementan, pero evidentemente también hay un aspecto de nutrición que vamos a profundizar con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Marianela Herrera Cuenca. Ella es integrante de la Fundación Bengoa y además también del Observatorio Venezolano de la Salud. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Vladimir. Muy contenta de estar aquí con toda tu audiencia. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, caramba, vamos a hablar sobre el significado que tiene la lectura que se le da a la llegada a nuestro país de este Programa Mundial de Alimentos, las implicaciones y cuándo se va a comenzar a ver en la práctica ya el acceso de la población vulnerable en edad preescolar a la alimentación que viene por esa vía. Bueno, fíjate, la lectura es que definitivamente el país reclamaba una reorientación en las políticas públicas alimentarias y nutricionales. Y la estrategia planteada por el Programa Mundial de Alimentos a través de la intervención de niños en edad preescolar, a través de escuelas, nos habla de esos dos niveles que del cual tanto nos hablaba el doctor Bengoa. El doctor Bengoa nos decía que cuando tú tenías una emergencia, que cuando tú tenías una población que atender, tú siempre tenías que mirar dos niveles. El nivel de asistencia, porque obviamente hay gente que necesita y a quien tú tienes que brindar esa asistencia, pero tienes que ver el nivel estructural. ¿Por qué? Porque si no, lo que atiendes por un lado se puede echar a perder por el otro. Porque cuando atiendes a un niño, le das comida, lo recuperas nutricionalmente, ese niño regresa a un hogar, a una escuela, sin agua, sin luz, sin gas, sin electricidad. Tienes entonces un problema que puede prolongarse y puede hacer que el niño recaiga. Al tomar las escuelas, vamos a recuperar los programas de alimentación escolar, se van a rehabilitar infraestructuras que quizás no estaban operativas desde hace tiempo y eso es fundamental. Así que lo vemos con muy buenos ojos la llegada del Programa Mundial de Alimentos. Ahora cuando se habla de rehabilitar estructuras es la escuela, ponerla a tono, crear lugares en los cuales se va a preparar la comida, porque esa no es una comida que la van a lanzar como si fuera una zona de guerra que lanzan comida a través de bolsas, nada de eso, sino Correcto. se trata de toda una estructura, preparar la escuela o en, qué sé yo, instituciones comunitarias. Claro, son las escuelas Preparar básicamente. las madres Claro. o las personas que van a preparar la comida, no solamente madres, Claro, hombres, mujeres. las personas de la comunidad que también deben involucrarse para que este programa sea exitoso. Y eso es lo bonito que tiene la rehabilitación de la escuela, porque se genera un espacio entonces de intercambio entre los niños que van a educarse y a alimentarse también, pero también se fomenta el espacio de intercambio con los padres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un barrio X de Caracas o del interior del país, donde hay niños que clasifican o califican para el programa y niños que no? En un mismo salón de clase, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, realmente no entiendo, claro, tengo poca información en este momento sobre la verdadera estrategia, pero definitivamente no creo que ese sea el caso, porque entiendo que los preescolares vulnerables serán atendidos en su totalidad como preescolares. Sí, es como tratar de escribirle una nueva página desde el inicio de la vida de los venezolanos que están pequeñitos en este momento para fortalecer la alimentación general, para tener un buen crecimiento y desarrollo, para mejorar el desarrollo cerebral y, en fin, que sean cerebros educables. Se habla de comida para 1.500.000 niños aproximadamente, ¿verdad? Y es un proyecto que tiene un monto de 190 millones de dólares por lo que he visto. Y debe tener una duración, ¿verdad?, en el tiempo. ¿Qué pasa después de que se agote ese proyecto? Por eso es, una vez más, que es tan interesante la aproximación a través de la escuela, porque obviamente lo que tiene una temporalidad, y esperemos que así sea, porque programas eternos de asistencia No quiere debe decir que no vamos a salir de pierdes la problemas. Independencia como persona, como individuo y como sociedad. Pero el hacerlo a través de la escuela es lo que te garantiza esa sostenibilidad. Porque a través de la escuela y en la generación de capacidades y el hacer de la participación de la comunidad un pilar fundamental del programa, pues entonces te garantizas que esto continúe y fluya. Claro, eso es muy importante también allí, los acuerdos.
Claro. Acuerdos internos, porque no solamente que venga el Programa Mundial de Alimentos, traiga ese proyecto y punto, sino que tiene que haber, ahí se debe involucrar el sector privado, por ejemplo. Se le debe dar un nuevo sentido al concepto de responsabilidad social, que ya pasaría a ser un concepto de compromiso social, vista la emergencia que se tiene en ese campo. Y tiene que haber un cambio de actitud de gobierno, oposición, todos los actores, ¿no? Claro, porque ese es el deber ser en política pública, que todos los actores de una sociedad trabajen por el bien común, sector privado, academia, gobierno, sociedad civil, todos en pro del mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de la sociedad. Entonces, desde ahí, bueno, el Programa Mundial de Alimentos, y es importante que la gente lo sepa, no es que vino a resolver el problema general del país, no. Hay un sector de población vulnerable que va a ser focalizado y priorizado por el Programa Mundial de Alimentos. Pero aquí pudiera establecerse algún otro programa, que esperemos que así sea, para los adultos mayores. No tendrían que ser opuestos la coexistencia de estos programas. Es más, todo lo contrario, deben coexistir. Por ejemplo, los comedores populares, que antes había una red de comedores populares que funcionaban. Hoy en día no sé cuántos estarán funcionando, pero evidentemente pues no tenemos esa realidad, ¿no? No, deberían recuperarse las casas de alimentación, por ejemplo, otros programas como los programas de hogares de cuidado diario, ¿verdad? Tendrían que en este momento seguir ese ejemplo, seguir con este empuje de energía que va a inyectar el Programa Mundial de Alimentos, no solamente en el ámbito del establecimiento de ese programa en particular, sino ver en qué cosas estará siendo exitoso el Programa Mundial de Alimentos y seguir y continuar por esa vía para poder trabajar. Por cierto, que yo recuerdo cuando comenzó el gobierno de Chávez, los mercados a cielo abierto, los mercales, esos que se fueron popularizando, que anunciaban el domingo un mercal en tal sitio, y se utilizó, bueno, tuvo su resultado positivo y a veces se cuestionaba porque detrás del mercado venía una actividad de orden político, bueno, lo que fuera, pero en todo caso estaba ese mercado en una situación del país que no era tan grave. No. Como no era para nada parecida, al contrario de lo que estamos viviendo, con una población con mejor nivel de vida, de acceso a... Hoy en día, ¿cuánta falta no harían unos mercados de eso, no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, porque además te permitían acceder a alimentos que, por ejemplo, no accedes de otra manera. Hay gente que en aquellos, y recuerdo lo que se llamaba la feria de vegetales o de frutas y vegetales, feria socialista de vegetales y frutas. También había del pescado, por ejemplo. Del pescado también. Entonces, ¿cuál fue la falla? Y esto lo digo para poder aprender. O sea, las evaluaciones son interesantes en tanto te permiten aprender y corregir los errores para no caer en eso mismo en el futuro. ¿Qué era lo que pasaba allí? Uno veía aquellas colas enormes de gente esperando para ingresar al espacio de compra y no había, por ejemplo, alguien o algún programa o alguna promoción de la alimentación saludable. Entonces uno después entraba al espacio, y lo digo porque allí yo hice muchos estudios en aquel momento, y uno entraba y veía el montón de frutas, de fresas venidas de la Colonia Tovar, y la gente se las pasaba, se las veía y como que sin nada. Tenías que haberle explicado a la gente, mira, las frutas, los vegetales son importantes, son portadores de vitamina, la fresa es rica en vitamina C, vamos a cooperar, vamos a intentar nutrirnos adecuadamente, pero nada de eso ocurrió. Y lo que sí está muy claro en este momento es que hace falta una promoción de la alimentación saludable, una promoción de salud al alcance de todos para que la gente también, desde su espacio, pueda cooperar. Vamos a hablar de eso también, por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Y Nutrición a la Una es nuestra etiqueta. Ya venimos con la doctora Marianela Herrera Cuenca. Ya venimos. Preguntas acá para la doctora Herrera. Este programa tiene atención al campo para garantizar alimentos propios de la zona y así auspiciar el cultivo que en estos tiempos se ve desasistido. Buen punto de Aníbal Gómez, ¿no? Porque se supone que buena parte de la alimentación tiene que quizás relacionarse con lo que se come en el país, etcétera, ¿no? Pienso que esos son programas más afines con FAO.
Con la FAO, sí, porque tú sabes que el sistema Naciones Unidas para la Alimentación. El programa de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas tiene varias agencias y hay dos que trabajan seguridad alimentaria básicamente, que son Programa Mundial de Alimentos y la FAO. así FAO pero FAO es que no más dependen una de la dedicado. otra, son independientes. Son independientes. Dentro del mismo sistema de Naciones Unidas. Trabajan en cooperación y de hecho muchos informes, por ejemplo el último informe de alerta temprana sobre el mapa del hambre en el mundo, es hecho en conjunto por FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Que por cierto tú decías que Venezuela está entre los 20 países en el foco del hambre, ¿no? Exactamente. En ese mapa aparece Venezuela dentro de los 20 países que necesitarían ayuda externa para alimentar a sus ciudadanos. Y contestándole la pregunta a Aníbal, quizás ese programa venga más de la mano de FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Así es, porque el tema también es que si es una situación de emergencia, tú no puedes esperar a que crezca la piña, por ejemplo. Claro, y en este momento, por eso es que el acompañamiento de lo humanitario asistencial con la recuperación de lo estructural es importantísimo, porque ciertamente si no tomas en consideración esa mirada a largo plazo, puedes no salir por muchísimo tiempo, pudieras no salir de la crisis. Entonces es importante, sí, mirar el tema de la agricultura y de la sustentabilidad, pero teniendo en cuenta que vas a tener que hacerlo por etapas y por niveles. Así, hablando de etapas, es importante precisarle a la audiencia cómo es el tema de este Programa Mundial de Alimentos en cuanto a su aplicación. La primera etapa, cuántas niños van a ser beneficiados, sí. Digamos, ¿cómo es el desarrollo? ¿En cuánto tiempo se espera que esté ya en la práctica? Claro. Fíjate, tienen que ocurrir varias cosas y quizás a nivel burocrático inclusive, que es la instalación de la misión oficial del Programa Mundial de Alimentos en el país. No sé si eso todavía, creo que eso no ha ocurrido todavía, la instalación del jefe de la misión, acaban de firmar el acuerdo. Entonces, son pasos que tienen que darse. La primera etapa es la atención de 185,000 niños en edad preescolar y se espera que para el final del año escolar 22-23 se atiendan 1.500.000 niños. Y mucha gente, y a lo mejor hasta hay alguna pregunta acerca de esto, se dirá, bueno, entonces es poquito. Lo que pasa es que cuando tú vas a implementar acciones, primero que tú no puedes esperar que venga un agente, por más sistema de Naciones Unidas que sea, y venga y resuelva todo en el país. Eso no es posible. El mago Merlín aquí. Sí, es imposible de imaginárselo. Además, sería muy ingenuo de nuestra parte esperar eso. Lo que sí tiene que estar muy clara la gente es que hay prioridades y se establece como una prioridad para alinear esto que venimos conversando, para alinear lo que es necesario recuperar ahorita con el futuro, con lo que va a quedar sustentable, con lo que se puede hacer sostenible. Y desde ahí me parece una cifra alcanzable, las metas, porque además corresponden a la cifra en esas edades más o menos de la población de estratos socioeconómicos bajos que manejamos en el país. Recordemos que ya CELADE nos da una nueva cifra de venezolanos que no es 31 millones, sino que más bien está alrededor de los 28 millones de personas, ¿no? Por la diáspora. Entonces, claro, eso tiene una repercusión en todos los grupos de edades y esos 180,000 niños al principio y en los próximos 2-3 años la atención de 1.500.000 niños, la verdad es que suena consistente. Ahora, fíjate algo que es interesante, porque es que el niño recibe esa alimentación durante 1.5 años, 2 años, en su edad preescolar. Al culminar la edad preescolar comienza ya a ingresar al sistema de educación básica, ya como tal, primaria, etcétera, ¿no? Ay, ¿qué pasa con él después? O sea, lo que viene después. ¿Quién apadrina a ese niño para que reciba su beneficio? ¿Quién se ocupa de eso, no? Bueno, ahí está el gran reto. Si vamos a recuperar en los programas de alimentación escolar la infraestructura, ¿verdad?, de esos programas de alimentación escolar, entonces deberíamos estar apuntando a que después de 2-3 años, ¿verdad?, haya una generación de capacidades, una gestión mucho más
transparente y exitosa de los comedores del programa de alimentación escolar, y que sea, por ejemplo, en la educación pública, la que sea capaz de alimentar a sus propios estudiantes. Ya con esto nos están garantizando una gran parte del desarrollo del niño. Nos están garantizando una gran parte de lo que ese niño necesita para ser educable, que ocurre en los primeros años de vida. La diferencia entre recuperar un niño más tarde en la vida y de hacerlo y de no permitir daño en los primeros años de vida es fundamental. ¿Cuál es la edad de quiebre en ese proceso? Fíjate, hay varias. Primero están los primeros 1000 días de vida. Inclusive desde el desarrollo in útero, el escenario intrauterino, hasta los primeros... De la concepción, pues. Sí, desde la etapa de la concepción, y lo vas a ver hasta el final de los primeros 2 años, que son los primeros 1000 días de vida. Entonces, ahí tenemos un primer periodo crítico del crecimiento y desarrollo que será fundamental proteger. Y después tenemos... Ese sería el verdadero parto humanizado, allí, en esa primera etapa. Allí el parto humanizado, la lactancia materna exclusiva de buena calidad y óptima en los primeros 6 meses de vida, inclusive después lactancia en conjunto con otros alimentos para poder garantizar, ¿verdad?, que ese niño tenga lo mejor de la nutrición adecuada, pero también el estímulo que implica la lactancia materna. Y después del final de los primeros 2 años de vida, entonces nos quedan otro par de años donde realmente esto se refuerza. Si hay un daño, es el momento de reparar, pero es el momento de reforzar lo que podamos haber hecho bien durante el inicio de la vida. Entonces, desde ahí me parece una selección de priorización muy buena la que ha hecho el Programa Mundial de Alimentos, y esperemos que en estos próximos 2-3 años la infraestructura rehabilitada permita continuar a lo largo de la escolaridad. Vamos a ver qué le responde al ciudadano Javier Domínguez. Dice lo siguiente: lamentablemente eso no va a suceder. Los alimentos que va a traer la ONU serán vendidos por bachaqueros. No puede haber política de alimentos en tierras infértiles, exploradas y sin gasoil ni gasolina. Es un poco pesimista. Sí, claro, pero fíjate... Con algo de realismo quizás, pero... Recordemos las palabras del propio director del Programa Mundial de Alimentos. Él dijo: agradecemos el permiso de entrada en Venezuela de manera independiente. Es decir, el Programa Mundial de Alimentos está asumiendo la independencia y la conducción de las acciones. Bien, vamos a hacer la pausa. La etiqueta nuestra es Nutrición a la Una. Por aquí alguien me escribió: me gusta la etiqueta del día de hoy, dice Eduardo LR. Pues bien, vamos a hablar acerca de la nutrición del venezolano. ¿Cómo está la nutrición del venezolano? Bien, dice aquí Aníbal Gómez: Vladimir, la cuarta no era tan mala, existían los comedores escolares bien dotados y los que no iban al comedor contaban con la cantina escolar. Hoy ninguno de los dos existe como Dios manda. Bueno, nos ponemos a sacar cuenta, Aníbal. Yo recuerdo que me daban un real de merienda, con medio costaba la empanadita y medio el refresco, pero eso ya siglo pasado y en blanco y negro. Pero bueno, con la doctora Manuela Herrera, por supuesto, vamos a hablar también de la nutrición, ¿no? Y cómo es la nutrición hoy del venezolano, su situación nutricional, no solamente de la población vulnerable, la población infantil, los adultos mayores. Lo comentamos en Vladimir a la Carta también, eso de que muchos abuelos, por ejemplo, se gastan la pensión en comprarle alimento a los nietos y no compran sus medicinas, no se atienden ellos mismos. O sea, lo poquito que tienen se lo dedican a ayudar a sus hijos o a sus nietos a completar la alimentación. Las 3 comidas, ¿cuántas familias están haciendo las 3 comidas hoy en día en Venezuela, por ejemplo? Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, fíjate, la alimentación de los venezolanos viene en franco deterioro desde hace al menos una década. Realmente cada vez más, desde que hay este problema de escasez, de dificultad para encontrar alimentos al principio. Hoy en día el problema es a la inversa. El problema no es ahorita la disponibilidad de alimentos. En este momento el problema es el costo de los alimentos. Tú vas a un automercado, encuentras de todo, inclusive hoy en día hay diferentes marcas de muchos productos. El problema es cómo accedes a ellos y si estás en condiciones o no de pagar esos costos. Entonces, la alimentación de los venezolanos
se ha reducido a unos pocos alimentos. Esto nos lleva a una dieta poco variada, a lo que se llama una monodieta, con poca variedad y con poco espectro de micronutrientes esenciales. Y estos alimentos básicamente son harina de maíz precocida, arroz, panes y pastas, grasas y un aumento impresionante de tubérculos. La gente que puede acceder a proteínas de origen animal es realmente un porcentaje bastante menor y realmente y frutas y verduras dependen mucho hoy en día de la autoproducción. Es decir, inclusive en zonas no urbanas, la gente refiere, yo como frutas cuando la mata de mango de mi patio da mango. Y como... Y además en urbanizaciones de Caracas vemos mucha gente tumbando mango, caminando, mango, tumbando todo. mango y llevándoselo, bueno, correcto. allí, ¿no? Entonces, y esto es para decir que todos los índices de variedad de dietas, que es un indicador muy importante de alimentación saludable, si tú ves un patrón de alimentación y nosotros sacáramos la cuenta de lo que es una dieta tradicional, la cantidad de alimentos que nosotros consumimos al día, por lo menos tienen que ser de 20 a 30 alimentos al día. Suponte tú que nosotros tomemos un desayuno tradicional venezolano. Arepa con queso, café. Arepa con queso, café y un jugo. Entonces tienes el jugo de la fruta que sea, el café, si tiene leche, son café y leche, arepa y queso. Entonces ya por aquí tienes por lo menos 4 o 5 alimentos. Vamos a suponer que al mediodía te comiste una ensalada que tiene lechuga, tomate, cebolla y pepino en condiciones ideales, van 4 alimentos. Después tomas carne, pollo, pescado, va un alimento, un carbohidrato que puede ser pan, pasta, arroz, plátano, otro, y otro tipo de vegetal, idealmente, porque antes aquí, bueno, teníamos sopas, seco y postre, ahí tenías aún más alimentos. Ya fíjate tú la cantidad de alimentos, los aliños. ¿Qué aliño le puse? Cociné con ají dulce, con cebolla, con ajo, entonces ahí tengo más alimentos. Celery, cilantro. Tengo ahí muchos más alimentos que están incorporados a ese plato. Por eso es que las preparaciones nos ayudan a diversificar la dieta y nos ayudan a construir una alimentación mucho más saludable. Entonces, fíjate, cuando nosotros vemos gente que solamente come arepa, y lo hemos visto, hemos tenido testimonios de gente que me dice que tú le preguntas, ¿qué comiste ayer? Una arepa. ¿Y qué más? Arepa. ¿Con qué? Con nada, arepa sola. ¿Qué comiste la semana pasada? Bueno, tenía arroz. ¿Y qué más comiste? No, solamente arroz. Entonces, son cosas que nos van doliendo muchísimo porque además implican la pérdida de las tradiciones culinarias venezolanas. El pabellón, por ejemplo. Se ha perdido completamente. Nosotros teníamos una investigación en una comunidad muy desprotegida en las afueras de Caracas y le preguntamos a las madres si el dinero no fuera un problema, ¿con qué sueñas? ¿Qué sueñas comer? ¿Qué sueñas prepararle a tus hijos? No salimos de carne con arroz, de arroz con pollo, de pasta con pollo, de pasta con carne. ¿Por qué? Porque a lo que ellas tienen acceso es arroz y a pasta, por ejemplo, y sueñan con enriquecerlo un poco más con una proteína de buena calidad. Cuando les preguntábamos, porque esta investigación era así, como que faltaban 2 semanas para la Navidad, le digo, ¿y hallacas? ¿Dónde están las hallacas aquí? ¿Dónde está el dulcito de lechosa? Tú no sueñas, ay, ¿verdad? No se me había ocurrido, no se les ocurre pensar en la hallaca, que se lo pueden comer porque ya no hay el acceso a esto. Entonces, parte de nuestra misión es recuperar incluso eso me hace recordar la imagen de las areperas, ¿no? Claro. Una arepera a las 7:30 de la mañana en cualquier lugar de Caracas, desde Petare hasta Catia, llena de gente, la gente vuelta loca pidiendo, los despachadores, bueno, haciendo milagros para despachar 100 arepas en 5 minutos, y eso ya no existe, ¿no? No existe, se ha perdido. Y la gente ya no lo piensa, que es lo duro y lo que duele más en el alma. Porque, fíjate, así también se pierde la identidad como nación. Diría Miro Popic, eso es parte de lo que nos une como venezolanos, lo que nos da nuestra identidad como nación y lo que nos hace ser venezolanos, porque al final, en este país, la Navidad no huele a pino ni a canela,
huele a hoja de plátano, Claro. de las hallacas cocinándose. Es correcto, eso es verdad, esa es la realidad. Ahora, precisamente, bueno, aquí preguntaba Alfonso, ¿cuáles son los principales alimentos que consumen los venezolanos? Ya está respondida, proteínas o carbohidratos. Ahora, en medio de la carencia de poder adquisitivo, la dieta tipo que pudiera recomendarse o la que se pudiera negociar, por decirlo de alguna manera, bueno, vamos a un acuerdo para que el venezolano, el 80% que no puede o el 90% que tiene dificultades, pueda acceder al mínimo a esto. O sea, por ejemplo, una dieta tipo, pues, que pudiéramos pensar. Bueno, apoyándonos en los alimentos menos costosos que sí están disponibles y que además Por se ejemplo, nos los olvida granos, que por ejemplo, existen. que tampoco. Los granos, nuestras excelentes caraotas negras, que además, tengo que decirlo, veíamos una disminución en su consumo desde hace más de 5 años por los problemas con el gas, porque la gente no quería cocinarlas porque se tardan mucho, Claro. usan mucho gas. Entonces, pero entre las caraotas, las lentejas, algún otro tipo de grano criollo, los quinchonchos, arvejas, qué sé yo, están frijoles. utilizando muchísimo, se pueden lograr unas combinaciones muy buenas entre arroz y estos granos, o maíz y estos granos. También es importantísimo evaluar y considerar lo que antes botábamos. Los tallos de brócoli, las hojas de las remolachas, todo eso es comestible, Claro. y todo eso es fuente. Las cáscaras de la fruta, por ejemplo. Las cáscaras de la fruta. Y además pensar, Bueno, por ejemplo, la uyama, mucha gente le quita la concha a la uyama, sí, ¿no? y la descarta. Entonces, hoy en día tenemos que ponernos, primero, creativos, segundo, pensar en lo que no habíamos pensado. ¿Cuánta gente aquí dejó de comer sardinas? Y la sardina todavía es un Claro. pescadito muy noble que se puede Claro. consumir, porque el precio todavía es bastante solidario. Entonces, bueno, vamos a ponernos en esta, vamos a recuperar las preparaciones y vamos a poder alimentar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a nosotros mismos. Así, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con la doctora Marilena Herrera. Herrera, aquí hay algunos comentarios. Alfonso dice, ahora se ve comiendo la gente arepa con yuca y tomando café de arroz tostado, pasta con caraotas, pero pocas proteínas. Danny Westmuller dice, perdón doctora, los pobres en Venezuela ya no comen bien gracias a la oposición que por querer acabar con el chavismo sabotea a Venezuela. Sin embargo, el pobre come lo que sea y aguanta, por eso Maduro aún manda en Miraflores. Buenas tardes, dice Ana Rodríguez, esos programas son exclusivos porque siempre priorizan y siguen beneficiándose las escuelas que están en los barrios y dónde quedan los niños que están en las escuelas privadas de zona media-baja. José Jesús Lozano, aquí en el Zulia vivimos un racismo regional por parte del centralismo. La capital siempre nos ha negreado. Si para el Zulia esos indios siempre se han expresado en esa forma. Sí, para el Zulia esos indios siempre se han expresado de esa forma. Bueno, comentarios que van y vienen. No, bueno, yo creo que tú sabes que hay que ver las cosas también desde un punto de vista que nos ayude a seguir adelante, ¿no? Yo creo que han habido problemas inmensos, muchos de ellos con consecuencias irreparables. A la madre que se le murió un hijo, ¿cómo le reparas eso? O sea, no hay palabras, no hay manera, pero yo creo que llegó el momento de montarnos todos en un tren que nos permita seguir adelante desde la buena fe y desde las buenas intenciones que en este momento vamos a asumir que se tienen. O sea, yo creo que eso es muy importante de aquí en adelante. O sea, para mantener la fe y el optimismo en nuestro país, en la gente que está viniendo a ayudar y en la Por ejemplo, tú hablas de la capacidad pesca, ¿verdad? Y hay un ministerio de pesca que, por cierto, me pidieron el programa para el ministro y después, según lo que me mandaron a decir, que no lo habían autorizado a venir al programa, al ministro de Pesca, para hablar de un tema tan importante. El ministro Laya tenía ese interés, pero bueno, lo que me informaron era que no le dieron permiso. Pero bueno, más allá de eso, una materia tan importante, ¿verdad? Por ejemplo, la pesca. Nosotros tenemos estados pesqueros, no solamente los del mar, sino estados como el estado Apure, como el estado Trujillo, Claro. el estado Mérida, tienen truchas, el estado Guárico, un gran estado pesquero del país, de los más productores de pesca de río, etcétera. Bueno, caramba, ¿por qué no un plan para convertir esa fortaleza nuestra en una ayuda Claro, a la población, por ejemplo, ¿no? por supuesto. Bueno, sin embargo, también tenemos ganadería, ¿no? Obviamente. Pero Claro, también. Y bueno, independientemente de los motivos históricos que nos llevaron a ser un país más consumidor de carne de res que de pescado, teniendo esa costa maravillosa que tenemos nosotros en Venezuela, de verdad, ese es el tipo de cosas que
que pienso que merece la pena reorientar en un momento como este. En este momento el apoyo a los ingredientes locales, a la producción local será muy importante. En tanto se recuperan las grandes extensiones perdidas tanto de cultivos como de producción de ganado, como la producción pesquera que hay que recuperar para hacer promoción dentro de la población de un alimento tan saludable como lo es el pescado, pero que también aprovechen el momento. Este es un momento donde por más pequeña que sea la producción artesanal, es una producción que va a aportar variedad a la dieta, es una producción que siempre va a ser beneficiosa y que si nosotros lo viéramos desde esa perspectiva, también estaríamos generando empleo, por ejemplo, y generando otro tipo de actividades que para Venezuela serían maravillosas. El turismo gastronómico, el empleo en las pequeñas fincas y producción de alimentos, el desarrollo de nuevos productos para el consumo y el disfrute, porque se nos está olvidando el placer. Por ejemplo, de comer. fíjate, este tema de las plantas de producción de harina de pescado, por ejemplo, las procesadoras de alimentos, son industrias que, bueno, que están muy deprimidas, ¿no? Claro, están muy deprimidas y sería un momento de explorar cómo podemos hacer para mejorar esta producción de estos alimentos y justamente en esa búsqueda de alimentos alternativos para nuestra población, llegar a un entendimiento, por ejemplo, bueno, vamos a producir en tal comunidad una parte de producción nuestra local, aportamos a la escuela. En algún momento en el estado Miranda hubo un programa de agricultura familiar, si no mal recuerdo, y era muy exitoso. El excedente de esas comunidades salía a los mercaditos municipales y tenían un retorno, tanto las familias en dinero como en alimentos para la comunidad. Entonces hay que repensar esa manera y esas estrategias. Comer pescado es casi imposible, es muy caro y no llena, queda uno con hambre, dice Maelo. Norelis Muro también dice, buenas tardes, el pescado es muy buena opción alimenticia, pero hoy en día es más costoso que el pollo y la carne. Eso es verdad. Ahora, sí, pero también hay mucha variedad de pescados que se produce en Venezuela y que no se come porque no es el pescado comercial. Claro. Que es ahí donde las ferias, que cuando las hacen, pues tienen esa posibilidad de que la gente coma, por ejemplo, por supuesto, más lamparosa que lo que correcto, cualquier otra, o el tajalí, por ejemplo, que no es tan caro. O sea, es un pescado. Claro, el tajalí, la sardinita. El corocoro, el cataco, en fin, tanta variedad de... Tienes en Margarita, yo recuerdo que hay medregal, sí, coiba, señor, palometa, hay una serie de cosas que además compradas localmente, porque eso sol sería, que venden se consigue en La Guaira, por claro, ejemplo. entonces compradas localmente, porque una cosa es comprado aquí en Caracas en un sitio carísimo, pero otra cosa es que si usted vive en Cumaná, Estado Sucre, usted seguramente va a tener la alternativa de comprar un pescado a mucho mejor precio. ¿Sabes? Cuando yo estuve en la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso, hace un bote de años ya, era diputada, era presidente de esa subcomisión, una vez fuimos a visitar la cárcel de Cumaná. Y a los presos en la cárcel de Cumaná, ellos tenían, bueno, le dan dentro de la alimentación, estamos hablando del gobierno de Caldera 2, bueno, le daban pescado, por ejemplo, tenían en la cárcel de Cumaná, por ejemplo, wow, a mí no se me olvida tiempos aquellos, sí, fíjate. Y bueno, pero se supone que son las ventajas de estar en una zona... Estás aprovechando lo local, que es el deber ser. Cuando tú tienes una despensa local que estás aprovechando, cuando tienes unos alimentos que estás allí, más bien tú estás preocupado por no desperdiciar ese alimento, por optimizar el uso, para que no se desperdicien. Entonces vamos a utilizarlo en los comedores escolares, vamos a utilizarlos en los hospitales, vamos a utilizarlo en las cárceles, vamos a proveer de un alimento saludable que está disponible, que no es costoso, si es local, ahí. O sea, que cada región pudiera tener su tabla de alimentación. Eso correcto, que nos enseñaban en la escuela. Claro. El plato dividido en las porciones de distintas... Claro, y hacerlo, hacer una distribución local sería interesantísimo porque eso nos ayudaría entonces a ahorrar en transporte, se ahorra toda la cadena de comercialización. Tienes una gran ventaja y para el pequeño productor es una maravilla que le compren a él directamente porque fortaleces ese tipo de diversificación de cultivos que solamente se logra con el pequeño y artesano. Y se crea un vínculo muy estable.
Correcto. Es muy importante. Exacto. José Hernández dice, el venezolano hoy día, la fuente de nutrición es el cable, gracias a los sueldos que usted, señor Vladimir, está refiriendo a cada rato. O sea, todos nos estamos comiendo un cable, dice. Y lo más creativo que tendríamos que hacer, dice Ángel Pérez, es salir del chavismo. No voy a leer el calificativo que le da. Arroba Raymond dice, sí, un enchufado bajo rango come pabellón hoy, lo vuelve a comer en 4 meses. El 80% de los venezolanos, si acaso, lo comemos una vez al año. Y dice aquí Abel FR, si nos ponemos a esperar por el gobierno y por la oposición, estamos bien mal. Ajá. Adrián Armando Núñez, buenas tardes. ¿Cómo se va a comer una merienda si no hay para eso, para la tarde? ¿Qué se puede sustituir para la tarde en la merienda? Vamos a hablar de esos puntos al regreso, ya venimos con los comentarios también. Nos dicen, excelente profesional, sin desperdicio la entrevista, gracias por la información, John Morena. Doctora, ¿puede usted informar cuánto es el costo mínimo de una dieta básica? La bolsa CLAP de hoy son alimentos completos. Bueno, pregunta de las 60.000 lochas, porque lo que yo tengo como información de lo que está trayendo la bolsa CLAP, según las comunidades en las que yo me desenvuelvo, son varios paquetes de arroz y varios paquetes de pasta. Obviamente eso no es una dieta balanceada, equilibrada, ni mucho menos. A nosotros allí nos hace falta un componente de proteínas, nos hace faltan frutas y hortalizas, nos hace falta lácteos, por ejemplo, de buena calidad. Y por supuesto, no podemos decir que eso sea una dieta equilibrada. ¿Cuánto cuesta? Bueno, según el análisis de Senda, una canasta básica de alimentos está alrededor ya de los casi $400 para poder ser. Y el salario mínimo. Y el salario mínimo, que es casi que comparable a un cartón de huevos en el mejor de los casos. Y en el peor no nos da ni siquiera para el cartón de huevos, que está alrededor de los 9 millones de bolívares. Bueno, tú eres profesora universitaria también, estás en el Senda. No, en el Sendes y no... No, eso no me da para un cartón de huevos. No, lamentablemente. Ajá, aquí hablando del tema de la merienda, Adrián Armando Núñez. Ajá. Buenas tardes, Vladimir, el invitado. Una pregunta, ¿cómo se va a comer en una merienda si no hay para eso para la tarde? ¿Qué se puede sustituir para la tarde de la merienda? Les voy a dar un tip que estamos aplicando además en algunos de los comedores en los que asesoramos, pues. Muchos sobre todo en las zonas rurales aledañas a Caracas, hay cultivos de ocumo y de ocumo chino y de auyama. Y hemos sacado unos batidos maravillosos que están hechos a partir de leche con auyama o leche con ocumo chino. Y también se puede hacer sin leche. Con una especie de chicha. Exactamente, con un toquecito de vainilla y con un poquito de azúcar. Y realmente han sido un éxito. Todos los niños dicen que sabe a mantecado. Y entonces, pero sí necesita leche, por supuesto. Sí, claro, nosotros le ponemos leche para ponerlo más potente para los niños. Pero también, desde que los niños nos empezaron a comentar que sabía a mantecado, nosotros lo pusimos como en envases para congelar. Como y si fueran entonces helados, pues. Hicimos los heladitos en sabor a mantecado, que con el ocumo queda perfecto, porque el ocumo da como para el sabor que tú lo des. Entonces con su chorrito de vainilla queda fabuloso. Es una merienda de bajo costo y puede ser muy nutritiva. Y además, bueno, también vemos que el ocumo lo fríen como las papitas fritas, ¿no? Por ejemplo. También el ocumo lo puedes freír, puedes hacer, incluso, como decían los niñitos, papitas fritas de ocumo, papitas fritas de auyama. Sí, señor, y de apio cuando y la cosa, porque es más caro, ¿no? Correcto. Ajá. También hay otros comentarios por aquí. Ajá. La pesca está muy afectada porque el narcotráfico controla las costas y a los pescadores les resulta más lucrativo prestarse para el trabajo de droga al alta mar que la labor de pescar. Bueno, fíjate, yo vi hace ya, antes de este gobierno, antes del gobierno de Chávez, yo tuve la oportunidad precisamente en esa actividad parlamentaria de ver muchos pescadores sufriendo porque sus hijos estaban presos, sobre todo en Margarita, vi mucho eso en la cárcel de Margarita y en Cumaná también, porque bueno, los atrapaba la red del narcotráfico ya por allá en aquellos años. Imagínate. Incluso también en mis tiempos reportero en el diario Caracas ya mucho antes también ya se veía este tema, ¿no? Claro, no, y es terrible porque lamentablemente esto es un tema para los pescadores en el oriente del país, ¿no? Es una zona, se volvió una zona sumamente vulnerable a raíz de la penetración del narcotráfico. Ajá, aquí dice Alfonso,
Doctor, antes de merienda uno se comía su tortica burrera con guarapo, pero no hay dinero, es el gran problema. Lo peor es que no hay ni dónde ganarse $1, está difícil. Oscar Mata dice, buenas tardes, ¿usted sabe cuánto cuesta 1 kilo de leche y una papeleta de vainilla? Sí, es muy caro, es muy caro. Por eso lo refiero como lo que estamos haciendo en los comedores a los cuales brindamos asistencia. Pero también hay una cosa que es interesante, la gente puede priorizar. ¿Cuánta gente, si te interesa comprar vainilla, ponlo entre tus prioridades, porque ya vas a llegar ahí, ya vas a llegar ahí y ya llegarás ahí. Y eso es interesante. Nosotros hemos hecho un estudio realmente cuando le hemos preguntado a la gente por qué no come algunas cosas y por qué sí compra otras cosas. El tema, por ejemplo, de los refrescos. De los refrescos. Lo comentábamos. Sí. El tema de los refrescos es bien interesante. Uno le pregunta, pero el refresco es costoso. ¿Y por qué usted está comprando refresco? En vez de comprar guayaba. En vez de comprarse otras cosas, limón, en vez de comprarse el frasquito de vainilla para que haga otra cosa. Y tiene su explicación. Aquí no se trata de mejor o peor ni de juzgar a nadie, simplemente de entender la situación para poder establecer unas prioridades que se cumplan o no. Y el tema de los refrescos era, mire doctora, o sea, aquí no hay agua segura, es el único lujito que puedo dar a mis hijos, prefiero darles un refresco antes que se me enfermen con el agua esa que está llegando. Esa fue la explicación, me quedé calladita, que me veo más bonita y punto y se acabó. Aquí dice Jim Crowley, con tanto hambre y no voy a leer ese comentario. Comentarios de otro tipo. Dice aquí Rubén Cárdenas, escuché decir al moderador que el ministro no puede atender invitación porque no está autorizado. Dios será que tiene bozal de Lepa. No, simplemente que no lo autorizaron ahora. No, yo no lo culpo porque él es parte de un equipo de gobierno. Bueno, esas son las reglas de juego que hay entre ellos y bueno, si él las acepta, ese es su problema. Esa es su decisión, yo se la respeto, ¿verdad? Aquí el espacio está abierto para quien quiera venir en ese sentido, ¿no? Aquí, bueno, la hora del humor venezolano, humor un poco macabro. ¿Quién se apunta y hacemos una parrilla en la Cota 905 a propósito de lo terrible que se está viviendo? Ay, sí. Pero bueno, ajá. Aquí dice Vendetta también, si vas a la costa de Sucre, Guiria, Irapa, Soro, podrás ver que todo está controlado por narcotráfico. Bueno, de eso me han hablado mucho. ¿Cuál sería una dieta en estos tiempos para pacientes con piedras en la vesícula? Te pregunta Andrés Du. Bueno, para pacientes con piedras en la vesícula, primeramente ver en qué estado está esa vesícula, ¿no? Y después ir controlando mucho todo lo que es grasas, estar pendiente de todos los lácteos, o sea, ir midiendo, ¿no? No sabemos por lo que nos dice si es una persona obesa, si es una persona que tiene otro tipo de complicación, si ya hay otro tipo de daños. Exacto. Entonces, por cierto, para la obesidad en medio de esta crisis, o sea, ¿cómo es una persona que tiene esa situación económica, que come muchos carbohidratos, pero necesita enfrentar la obesidad, que también es causante de hipertensión, de diabetes, etcétera? Problemas musculares, de lumbagos, de cosas, problemas. Y es importante hacer esa aclaratoria porque la gente cree que en estos momentos no hay sobrepeso y obesidad y puede llegar a verlo. Claro. Puede llegar a verlos por la mala alimentación que tiene. Y es una obesidad asociada a la pobreza, es una obesidad asociada a la inseguridad alimentaria. Entonces, en estos momentos, es el momento, por ejemplo, tienes unos tallos de brócoli, vamos a utilizarlos. Tienes los tallos de las espinacas, no los Los del botes. berro no los botes. No los botes. Vamos a hacer Por una ejemplo, las tortilla hojas de con la remolacha. Yo he visto que preparan ensalada con las hojas de remolacha las también. ensaladas con hojas de Con remolacha, tallitos. tortillas con Claro, yo las he hojas preparado. de remolacha y quedan excelentes. Usted no gastó un céntimo en comprar eso. Nosotros hasta le pedimos a veces a la gente que viene de la Colonia Tovar que por favor nos guarde todas las hojas de remolacha las botas, para que nosotros la podamos utilizar en los diferentes espacios en los cuales trabajamos. Y entonces, de verdad que ha sido bien exitoso. Es una fuente excelente de hierro. Los morrocoyes no pueden estar equivocados, se No, comen todo eso. Todo. Sí. Todo. Bueno, doctora Manelera Herrera Cuenca, hija, por cierto, de dos profesores muy queridos, el profesor Herrera Cuenca y el profesor Adolfo Herrera, ya fallecido. Bueno, saludos para tu mamá y fue mi profesora, gracias. ¿no? Escuela también y de Yesenia. Y bueno, agradecerte mucho tu presencia en el programa, ¿no? Muchas gracias a ti, Vladimir. Así que bueno, esto continuará porque da para muchísimo. Así es. Gracias. Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Sigan en sintonía de Globovisión y nos vemos pronto.